Bogotá acaba de atravesar un segundo desastre en la recolección de basuras en apenas 5 años. Como lo hemos vivido todos los bogotanos, los trabajadores de aguas de Bogotá decidieron parar la prestación del servicio porque no tenían claro su futuro laboral al desaparecer su empresa en la prestación del servicio de aseo en Bogotá, pues no participó en la licitación que entregó un negocio que vale cerca de 4.8 billones de pesos. Pero ese paro de los trabajadores no fue la única causa que generó el problema. Yo lo consideraría uno de los detonantes en la paralización de la prestación del servicio. Recordemos que este sistema de aseo viene desde el gobierno anterior, el gobierno Petro, y sus orígenes mal diseñados, generó el primero de estos 2 desastres en 5 años. 3 elementos advertían sobre el desbarajuste en la recolección de basuras en la ciudad antes de este paro de trabajadores. El primero, alrededor de la mitad de la flota de vehículos que presta el servicio de aguas de Bogotá no podía operar porque estaba en mal estado. Una situación que está originada en la prestación del servicio de manera improvisada que inició la administración Petro. Un segundo elemento es que la administración Peñalosa no se preparó a tiempo para participar en la licitación de basuras que ella misma abrió. Y un tercer asunto es que los pliegos de la licitación de aseo por 4.8 billones de pesos no incluyeron en ninguno de sus apartes el reenganchamiento de los casi 3.600 trabajadores de aguas de Bogotá, lo que suscitó una enorme inquietud en todo este personal que venía desde el gobierno anterior. Veamos entonces cada una de estas razones explicadas en detalle. El 44.5% de la flota de aguas de Bogotá, 153 de 276 vehículos, no operaba por problemas de diversa índole. Este es un elemento muy importante. Desde su inicio, el sistema de aseo de la anterior administración tuvo problemas con los vehículos encargados de recoger las basuras. Los bogotanos tenemos en la memoria la cantidad de problemas, los carros que venían desde los Estados Unidos, unos carros viejos, desbaratados, y el hecho de que cuando empieza a funcionar el anterior sistema de aseo no se contara con vehículos nuevos. La flota con la que en teoría Aguas de Bogotá venía operando era de 276 vehículos. Camiones de marca Daewoo que fueron importados desde Corea del Sur. Pero ojo, ya desde sus inicios estos camiones iban a enfrentar un problema, porque no contaban con un taller de mantenimiento en el país que permitiera garantizar su funcionamiento eficaz. La casa matriz de estos camiones había cesado su operación hacía varios años, de manera que, como en su momento lo señaló el presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, en una entrevista en marzo del año 2014 a Noticias 1, pues los camiones no iban a tener quien les prestase el servicio. Veamos esta entrevista. Daewoo Motor Colombia se terminó hace aproximadamente 13 años. Tenemos que no hay operación en ese sentido. Y además la operación no tenía operación de vehículos pesados. Este tipo de vehículos no tenían asistencia técnica en Colombia. Y aún así fueron comprados por la administración Petro. Esta es una de las razones del estado endémico de desbarajuste de esa flota que en teoría era nueva, pero no tenía quien la mantuviese. Y por supuesto esos problemas se fueron agravando. En un documento radicado en el Consejo, el 13 de diciembre del 2016, a las 4:40 de la tarde, Aguas de Bogotá nos reportó a los concejales que 122 de sus 276 vehículos no estaban operativos. Es decir,
el 44.2% de la flota no estaba en funcionamiento. Eso es antes de la crisis. El 26 de septiembre del año pasado, a las 5:06 de la tarde, es decir, 4 meses antes de que se desatara el segundo desastre, en otra respuesta entregada por el acueducto al Consejo, encontramos la siguiente información. Para cubrir su operación en 12 localidades, Aguas de Bogotá necesitaba en condiciones normales 159 vehículos. Sin embargo, ya en ese momento, el año pasado, solo tenía 153 vehículos operando de los 276 que tenía la empresa. En otras palabras, en ese momento el 44.5% de la flota no estaba funcionando. Por esa razón uno podía encontrarse días en Bogotá en que no se recogía bien la basura. Y cuando, como en mi caso, en varias ocasiones le preguntaba a los recolectores, ¿por qué no se recogió la basura? Ah, no, porque no salieron los suficientes carros. Cuando estalla la crisis, esta segunda crisis, la Procuraduría le pide al distrito que le explique cuál había sido el plan de contingencia una vez se desata el paro de los trabajadores de Aguas de Bogotá. En su respuesta del 6 de febrero de este año, la administración Peñalosa reportó que 26 camiones habían sufrido daños, llantas pinchadas sobre todo. En otras palabras, el 19% de la flota que estaba operativa se vio afectada y el sabotaje fue uno de los factores que influyó en la crisis, pero no el único. Pero atención sobre los datos que he presentado. El sabotaje es un porcentaje, pero la gran mayoría de la flota no estaba funcionando y la administración durante estos 2 años, que recibió por supuesto esa herencia del gobierno anterior, tampoco hizo mayor cosa para intentar superar el que casi, pues más de la mitad de la flota, no casi, más de la mitad de la flota estuviera fuera de operación. Es decir, Aguas de Bogotá, ya antes de esta crisis del aseo del gobierno Peñalosa, estaba operando sin margen para el error. Sí, el margen para el error había desaparecido, al menos ¿desde qué año? Desde mayo del 2015. El periódico El Tiempo, por ejemplo, el 28 de mayo del 2015 lo había señalado. Ahí pueden ustedes observar el titular. Es decir, era esto algo que se sabía mucho antes de que Peñalosa llegase al gobierno. ¿Qué hizo la actual administración para solucionar ese problema que había heredado? En una respuesta que le llegó al Consejo el 26 de septiembre del año 2017, encontramos que la administración hizo, por ejemplo, un diagnóstico de la flota en el que se indicaba lo siguiente. Ustedes pueden ver allí las respuestas de la administración. Voy a extraer solamente un elemento central. Dijo la administración: las conclusiones del estudio establecen que la selección de los vehículos no fue la mejor opción técnica para la prestación del servicio de aseo en Bogotá. Pero eso ya lo sabíamos todos los bogotanos. Es decir, un estudio más, pero acciones concretas para decir, oiga, vamos a buscar los repuestos, los vamos a comprar en otro lado, vamos a intentar recuperar parte de los vehículos que están fuera de servicio. Eso no lo hizo la actual administración. Otro elemento muy importante para comprender esta crisis, este desastre y dónde estriban las responsabilidades, fue que a Aguas de Bogotá se le ocurrió muy tarde participar en la licitación. El 24 de agosto del año pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo por el cual la empresa de acueducto no podía participar a través de su filial Aguas de Bogotá, o le generaba serios problemas para participar en la licitación. ¿En qué consistió el problema? El acueducto prestaba el servicio de aseo a través de una empresa filial, Aguas de Bogotá. Para empezar a prestar este servicio, en diciembre del año 2012, el alcalde Petro, como cabeza de la junta directiva del acueducto, tomó la decisión de cambiar las funciones de la empresa. El acueducto legalmente no podía recoger basuras en la ciudad, no podía prestar el servicio de aseo. Esa decisión, por ejemplo, no la podía tomar el alcalde Petro con la junta directiva de la empresa de acueducto, tenía que venir acá al Consejo. El Tribunal Administrativo el año pasado consideró, en agosto del año pasado, que esa decisión había sido una decisión a todas luces ilegal, de manera que empezaron allí
a originarse problemas acerca de que el acueducto pudiera destinar recursos a aguas de Bogotá. Es decir, lo que ocurre allí es una cosa jurídica, pero que empieza a enturbiar el panorama para aguas de Bogotá. ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? Que es muy importante aclararlo. La gran pregunta es, la administración, al enterarse de la decisión del tribunal, tomó medidas eficaces para garantizar que Aguas de Bogotá no se quedase sin trabajo y pudiese competir por algunas zonas en la nueva licitación del aseo. Miremos los hechos. El segundo gerente que ha tenido Peñalosa en la empresa de acueducto, Germán González, en una entrevista al periódico El Tiempo, el 25 de diciembre del año 2016, dijo lo siguiente: la empresa de acueducto sí se presentará a la licitación de aseo de la ciudad. El 22 de marzo del año pasado, del 2017, el gerente dijo esto aquí en el Consejo. Estamos preparándonos para participar en la licitación. O sea, estamos haciendo todo lo que nos corresponde para ser responsables, sobre todo de cara a lo que el detrimento que ha habido o que se ve que podría suceder si no seguimos con el mercado de alguna forma, el mercado obviamente de aseo. El gerente advertía en su momento, como yo ya lo había explicado, que si la empresa no participaba en una licitación se iba a dar un detrimento. ¿Por qué? Porque la ciudad ha invertido más de 200.000 millones de pesos en recursos, en camiones, en toda una serie de cosas. Pero de manera sorprendente, en algún momento nos dicen a los bogotanos que esa empresa Aguas de Bogotá no puede participar porque el sector privado, los bancos, las empresas aseguradoras, no le han dado unas pólizas de aseguramiento. Un portal de internet, La Silla Vacía, que dirige Juanita León, le envió un derecho de petición a Aguas de Bogotá para conocer las razones por las cuales ninguna aseguradora le había expedido la póliza que necesitaba la empresa para participar en la licitación. Los periodistas de La Silla Vacía también preguntaron en qué momento se había decidido la participación de Aguas de Bogotá en la licitación. La respuesta es clave en unos aspectos que revelan un elemento que da origen a la crisis. La empresa de acueducto fue notificada del fallo del Tribunal Administrativo el 28 de septiembre, pero solo hasta el 11 de diciembre la Junta Directiva de Aguas de Bogotá tomó la decisión de participar en la licitación del esquema de aseo. Sí, ahí se perdieron unos meses preciosos. Esta licitación estuvo abierta entre el 4 de octubre y el 18 de diciembre. Volvamos sobre la imagen de la respuesta de La Silla Vacía. Ustedes pueden observar el segundo párrafo. ¿Qué dice allí? Ahora bien, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de Aguas de Bogotá autorizó al representante legal para presentarse a la licitación pública. Es decir, luego de tomar la decisión de participar en la licitación, Aguas de Bogotá solo tuvo una semana para hacer todos los trámites necesarios para elaborar su propuesta. Yo puedo decir aquí con claridad, la administración no hizo la tarea a tiempo. De esa manera se pierde incluso el esfuerzo que había hecho esta administración para sanear financieramente a Aguas de Bogotá, que había acumulado una cantidad de pérdidas importantes y se encontraba en causal de disolución. La administración tampoco exploró otra opción que tuvo en su momento, porque una vez tomada la decisión del tribunal, que decía es que la empresa de acueducto por sí sola, a través de su junta directiva, no podía asignarle nuevas funciones a dicha empresa, la de recolección de aseo. El alcalde tenía el camino de venir aquí al Consejo de Bogotá y presentar un proyecto de acuerdo. Al acueducto le notifican el fallo en septiembre, de manera que el alcalde, que tiene mayorías en este Consejo, que ha logrado aprobar casi el 90% de los acuerdos que le ha presentado al Consejo de Bogotá,
porque tiene unas mayorías aplastantes, tiene una aplanadora aquí, tenía ese recurso y no lo utilizó tampoco. Otro elemento que va sumando a los anteriores, recordemos, más de la mitad de la flota, incluso antes de la crisis, no estaba operativa. Estaban funcionando más allá del margen de error, lo cual no les dejaba en caso de crisis ninguna capacidad de responder a los acontecimientos. El segundo aspecto es que no se preparan a tiempo para la licitación, toman la decisión muy tarde. El alcalde no le trae aquí al Consejo un proyecto de acuerdo, es decir, de dientes para afuera decían, no, claro que vamos a participar, pero de puertas hacia adentro no hicieron todo lo debido para no quedarse sin la empresa Aguas de Bogotá como uno de los competidores. Y el otro aspecto es que la licitación diseñada no garantizó el derecho de los trabajadores de Aguas de Bogotá a preservar su trabajo. Y eso generó un nerviosismo inmenso de ellos y los hizo presa, por supuesto, de agitadores que en su momento les dijeron, pues no hay que salir a prestar el servicio. Con mi equipo revisamos el acuerdo de formalización laboral firmado entre Aguas de Bogotá, la empresa de acueducto y el Ministerio de Trabajo el 13 de diciembre del año 2003. Ustedes pueden ver aquí la imagen de este acuerdo que cobijaba a los trabajadores de Aguas de Bogotá. Vale la pena examinar el primer punto del acuerdo que dice, de otro lado, la empresa de acueducto y alcantarillado se compromete a exigir al nuevo contratista, si es del caso, y en virtud de las especiales condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores, a que su vínculo laboral se mantenga y se continúe con la relación laboral a través del nuevo contratista o con la persona jurídica que la empresa de acueducto y alcantarillado designe. Es decir, desde el inicio, el año 2013, se les había enviado un mensaje de tranquilidad sobre el trabajo que habían adquirido. Este acuerdo ofrecía unas garantías que, según el gerente de Aguas de Bogotá, Juan Manuel García, protegía a los trabajadores de la empresa en caso de que ella dejara de prestar el servicio de aseo. Esta postura del gerente quedó registrada en una respuesta al Consejo el 13 de diciembre del año 2016, que pueden ver aquí ustedes también en esta imagen. Esa es una respuesta a la proposición 586 de 2016 del Consejo. En el hipotético caso de la entrega del área que opera Aguas de Bogotá a un concesionario privado de conformidad con el acuerdo de formalización laboral suscrito el 16 de diciembre de 2013, los trabajadores se encuentran formalizados y en virtud del mismo con una estabilidad laboral. ¿A dónde va para mí todo esto? A que los trabajadores estaban convencidos, bueno, bien sea que prestemos el servicio a través de una empresa pública, Aguas de Bogotá, o bien sea que lo preste un concesionario privado, nos van a garantizar el trabajo. Era entonces una expectativa legítima. Recordemos que en el acuerdo de formalización laboral que yo ya mencionaba, firmado el 13 de diciembre del año 2013, los derechos laborales los protegían por estas razones que ustedes ven en el cuadro. El 10% de los trabajadores de Aguas de Bogotá son desplazados de la guerra en Colombia, 4 reinsertados, 16% son mamás cabezas de familia, 8% son afrodescendientes, 15% son ciudadanos que fueron habitantes de la calle y que se recuperaron, 30% pertenecen al estrato 1, 45% son del estrato 2, son personas que realmente necesitan este trabajo. Fíjense ustedes, la administración muy tarde decide ser parte de la licitación. Luego, como no dieron las pólizas, no se puede presentar Aguas de Bogotá, y allí era donde cabía la posibilidad de decir, hombre, vamos a asegurarles el trabajo, no se preocupen, trabajadores de Aguas de Bogotá, cosa que tampoco ocurrió. Tampoco queda claro, por ejemplo, que el 11 de diciembre
Ya a último minuto, Aguas de Bogotá de pronto da un viraje en esta posición que ustedes han visto que se mantuvo durante varios años, y miren ustedes la respuesta que da la empresa a otra pregunta del Consejo sobre el tema laboral. En ese momento Aguas de Bogotá dice que la estabilidad laboral dependía de la participación de la empresa en la licitación que abría la UAESP. Entonces, lo que va quedando claro es que en la medida en que la administración no fue eficaz en pensar soluciones para intentar presentarse a la licitación, comprenderán que una pregunta razonable es, pero es que no hubo pólizas. Sí, pero las pólizas es porque los aseguradores decían es que no hay garantías políticas. Y una garantía política es que la administración viniese al Consejo para decir, miren, se crea la empresa Aguas de Bogotá, el acueducto recibe la posibilidad de prestar el servicio de aseo, porque recuerden ustedes que el tribunal había dicho, hombre, Petro hizo una cosa ilegal, no podía él con la junta directiva solitos tomar la decisión de que el acueducto prestase el servicio de aseo. Hasta el momento he presentado 3 elementos que generaron la crisis en esta administración. Recordemos que hay una suerte de pecado original porque la logística del aseo quedó mal diseñada bajo Petro, pero Peñalosa también tenía con su equipo unas responsabilidades. Pero hay además un cuarto elemento, y es el que la desaparición de la empresa representa un detrimento patrimonial para el distrito. Y miren ustedes quién nos ayuda a comprender ese cuarto elemento. Peñalosa ha tenido 3 gerentes en la empresa de acueducto, 2 mujeres y un hombre. El primer gerente fue una mujer, Eva María Uribe, quien fue superintendente de servicios públicos de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, y en estos momentos es candidata al Senado del partido de Uribe, el Centro Democrático. La exgerente del acueducto, ella fue gerente entre enero y abril del año 2016, lanzó este trino, donde hace una advertencia. La candidata al Senado uribista, exgerente de Peñalosa, la primera gerente de Peñalosa en esta administración, en la segunda administración, advierte sobre un detrimento patrimonial entre 60.000 y 100.000 millones de pesos. Por supuesto, ya dice que ese detrimento no es solo de la actual administración, también de la anterior. ¿Qué significa ese detrimento? Vuelvo a recordarle, la ciudad ha invertido más de 200.000 millones en esta empresa. Si ella deja de operar porque no se hicieron los suficientes esfuerzos para que participase en la licitación, hay una responsabilidad de las administraciones en que esa plata pues se pierda, en que toda esa infraestructura y logística deje de operar. Frente a los trabajadores, ¿qué ha hecho la administración? ¿Qué hizo para garantizar el que se los reenganchase? No mayor cosa. A pesar de que la administración ha anunciado que les había ofrecido trabajo, en fin, etcétera, etcétera, eso no es cierto. Miren ustedes este trino finalizando la crisis de la gerente de la UAESP en una entrevista que le hace el Canal Capital en el programa Opina Bogotá. Y dice Canal Capital, la UAESP, ahí está la imagen de la gerente en esa entrevista, explica cómo algunos trabajadores fueron integrados a las nuevas empresas de aseo. Entonces, no es cierto que la administración hubiese creado las condiciones para ofrecerles continuidad en el trabajo. No estaba previsto eso en los pliegos de la licitación. Tenemos entonces que en esta administración, en la de Peñalosa, hay 4 momentos que contribuyen a crear las condiciones para una crisis en la recolección de basuras. El segundo desastre en la historia reciente de la ciudad en 5 años. Mal estado de los vehículos como problema crónico, presentarse tarde a la licitación y no prepararse bien para ella, el incumplimiento de las expectativas que le habían garantizado a los trabajadores. Ustedes han visto los documentos, las entrevistas, y un cambio de último momento. No, ya no les podemos asegurar el trabajo. Y obviamente eso generó un pánico dentro de los más de 3.600 trabajadores, buena parte de ellos
de extremas condiciones de vulnerabilidad, como lo he presentado aquí. Y por supuesto, la crisis genera además un problema muy grave, un posible detrimento patrimonial que la primera gerente de Peñalosa en el acueducto, candidata hoy al Senado por el uribismo, ha cuantificado entre 60.000 y 100.000 millones de pesos. Que Aguas de Bogotá participase o no en una licitación no era una decisión caprichosa de un gobierno. Recordemos que el monto total de las inversiones realizadas, como lo señaló en su momento el exgerente de la empresa de acueducto, también de Peñalosa, Germán González, ascendían hacia comienzos del año 2017 a 230.000 millones de pesos. Esta inversión en equipos e infraestructura debía ser preservada y la mejor forma de preservarla era participar en la licitación. Todos estos factores confluyen en su momento con un detonante que es el paro de los trabajadores, pero el conjunto de la crisis, como lo habrán podido ustedes observar, pudo haber sido prevenido. Es decir, se pudieron haber evitado los efectos más graves de esta crisis que durante 2 semanas afectó no solamente la prestación del servicio, sino que generó graves problemas de salubridad a lo largo y ancho de Bogotá. Quedan ante ustedes los elementos de juicio. Cada uno hará su propia evaluación. Yo hago la mía. Peñalosa pudo haber evitado la crisis. Peñalosa es el responsable fundamental de esta crisis porque como gobernante podía prever y haber corregido a tiempo algunos de los elementos que conducían a este desastre. No olvidemos que hoy el negocio de las basuras en Bogotá es de alrededor de 4.8 billones de pesos. Ese es el valor de la licitación que Peñalosa le entregó exclusivamente al sector privado. Esta investigación no hubiera sido posible sin la compañía de varios de los miembros de mi equipo de trabajo. Juan Sebastián Moreno, quien hombro a hombro conmigo coordinó la presentación de este informe. Ana Cristina Henao, la abogada quien escudriñó todos los expedientes y el proceso en el tribunal. Cristian Rodríguez, que se encarga de la parte técnica. Cristian Medina y María Camila Murcia, los 2 economistas del equipo, quienes se encargaron de una revisión juiciosa de las cifras para que ustedes tuviesen no opiniones, sino evidencias muy sólidas y sustentadas sobre toda esta crisis de las basuras que le amargó la vida a los bogotanos durante 2 semanas.